Hola, muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy voy a tratar de hablarles de los trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación, según la nueva clasificación de 2013 del DSM-5, que es el manual diagnóstico al cual nos referimos todos cuando vamos a ver trastornos del desarrollo, ¿verdad? Y los trastornos de la comunicación quedan englobados dentro de los trastornos del desarrollo, pues se pueden subdividir en varios. Por ejemplo, ahí tenemos los trastornos del lenguaje, o sea, afección del lenguaje expresivo o afección del lenguaje en forma mixta, cuando se afecta el lenguaje tanto en la parte expresiva como la de comprensión. También se encuentran ahí los trastornos fonológicos, ¿verdad? Los trastornos de la fluidez de inicio en la infancia, como son el tartamudeo, trastornos de la comunicación social y otro rubro que entra de trastornos de la comunicación no especificados, término que se usa en pacientes cuyos trastornos de la comunicación no cumplen con los criterios de ninguno de los trastornos específicos previamente mencionados. El lenguaje y la comunicación social nos dotan como especie, ¿verdad?, de increíbles capacidades para reflexionar, para pensar, para conectar con otros seres humanos, en el caso de los niños, con sus amigos, con el ambiente social donde se estén desarrollando y el ambiente escolar, ¿verdad? De ahí la importancia de comprender qué pasa cuando esta área se ve comprometida. Repito que en la consulta de neuropediatría es habitual que nos encontremos con niños y niñas con trastornos de la comunicación, que van desde las disfemias, que son los trastornos de la fluidez del lenguaje, de las dislalias, ¿verdad?, que son trastornos fonológicos en donde el niño a veces sustituye un sonido de una letra por otra, pasando por los trastornos del lenguaje que afectan la esfera expresiva o a veces tanto la esfera expresiva como la de comprensión del lenguaje de los niños, y por unos trastornos que son desconocidos, que se denominan los trastornos de la comunicación social. Hoy me centraré brevemente a explicar qué son los trastornos de la comunicación social. Es importante matizar, ¿verdad?, que cualquier problema de comunicación va a provocar dificultades a nivel social y académico en distintos grados e intensidades en los niños que estén afectados de estos problemas. Pero refiriéndonos al trastorno de la comunicación social, pues es un trastorno del desarrollo que afecta la pragmática del lenguaje. Dicho de otro modo, ¿verdad?, las niñas y los niños con este problema tienen serias dificultades para comprender las reglas que rigen la comunicación social. Algunas de las dificultades habituales pueden ser que tengan problemas para respetar turnos al hablar, ¿verdad?, saludar o despedirse. También problemas para mantener, iniciar y terminar conversaciones. También problemas para adecuar su lenguaje al contexto social donde se encuentren. Presentarse, expresar las propias emociones, entender bromas, entender chistes, frases hechas, también comprender las normas implícitas del grupo, entender el doble sentido cuando se habla con sarcasmo o se habla con ironía, ¿verdad? A eso se refiere la parte pragmática. Entonces la pragmática se refiere al uso correcto del lenguaje cuando nos relacionamos y comunicamos con otras personas. Para que se entienda mejor, el lenguaje tiene los siguientes componentes. Uno es la fonética, ¿verdad?, que son los sonidos que forman las palabras. Tenemos que pronunciar bien para que nos entiendan, ¿verdad? Hay niños que tienen dificultades en esta área, ¿verdad? La gramática, que estudia las estructuras de las frases. Existe una gramática o estructura diferente para cada idioma. Por eso cuando aprendemos una lengua extranjera o un idioma nuevo, pues también tenemos que aprender el orden correcto de las palabras. En el caso del español tenemos que usar una adecuada sintaxis, ¿verdad? Y la pragmática, pues en este último nivel, al cual nos referiremos más, es cuando aparecen dificultades como, por ejemplo, ¿como cuáles? Utilizar la comunicación con propósitos sociales. Por ejemplo, saludar al entrar a un lugar,
presentarse, ¿verdad? Iniciar, mantener, finalizar las conversaciones, como he dicho. Los niños que tienen trastornos de la comunicación social a veces inician una conversación y de pronto se saltan a otra. No la mantienen, ¿verdad? E incluso cuando se les hace una pregunta acerca de lo que uno está hablando con ellos, porque ellos iniciaron un discurso o nosotros lo iniciamos, el niño de pronto nos contesta con otra cosa que no es lo que realmente estamos hablando. Eso empiezan a notar los papás en este tipo de problema en sus niños, ¿verdad? También tienen dificultades importantes para adaptar su lenguaje al contexto y la situación. Por ejemplo, pueden tener problemas para inhibir comentarios u opiniones inapropiadas al contexto. Por ejemplo, pueden expresar abiertamente lo mal que le queda un vestido o camisa a una persona, esté presente o no esté presente esa persona, ¿verdad? O sea, sin medir delante de quién lo dice. En ocasiones es común que estos niños puedan llegar, por ejemplo, a la sala de espera de un consultorio y ven a una persona con una apariencia diferente, ¿verdad? Me refiero, lo pueden ver que le falta cabello y dicen, ¿por qué está pelón ese señor, verdad? Pero lo dicen abiertamente. O si se les hace una pregunta, por ejemplo, ¿cómo me queda esta ropa? Te queda horrible, puede decir, ¿verdad? O sea, tienen importantes dificultades entonces en adaptar su lenguaje al contexto y la situación. También tienen dificultades porque les cuesta entender que en distintos contextos debemos de expresarnos pues en forma diferente, ¿verdad? Para esto pues tenemos contextos que son formales, como la escuela, ¿verdad? Vecinos, hablar con desconocidos, por ejemplo, o contextos informales como por ejemplo la familia próxima, los que son nuestros amigos, ahí tienen dificultades importantes. También tienen dificultades en seguir las normas implícitas de la comunicación. Es decir, aquí se hace referencia a las normas sociales que no nos explican abiertamente, pero que todos por lo general entendemos, ¿verdad? Y aplicamos, ¿verdad? Como por ejemplo, respetar turnos de la palabra cuando estamos dialogando con alguien. A veces estos niños quieren sobrellevar el diálogo y no dejan hablar a la otra persona. Pedir permiso a alguien, ¿verdad? Aceptar y responder correctamente los elogios. Entonces a veces quieren monopolizar la plática y obviamente que esto le ocasiona problemas con los otros niños, ¿verdad? También tienen dificultades para comprender aspectos no literales del lenguaje y hacer inferencias. Por ejemplo, les cuesta trabajo entender las bromas. Y algunos niños, cuando se les dice una broma, pueden intentar agredir al otro porque no entienden que lo que se le está diciendo es en broma. No la comprenden, ¿verdad? También les cuesta mucho trabajo entender los chistes. A veces se ríen todos los demás niños del grupo de lo que dijo alguien y él no comprendió qué dijeron y a veces puede decir por qué se ríen, ¿verdad? Y obviamente que esto comienza a llamar la atención también de los otros niños. También no entienden las ironías o el doble sentido o frases hechas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces un niño puede decir enfrente de él, ¿verdad? Ya quiero irme a mi casa porque me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Y el niño puede decir, pero yo veo que estás bien, yo no te veo que te estés muriendo, ¿verdad? Le cuesta trabajo entender eso a estos niños. También les cuesta mucho trabajo entender refranes. También pueden tener dificultades para comprender las expresiones faciales de las personas, ¿verdad? Pueden ver, no comprenden a veces que la persona tiene una mirada de enojo, ¿verdad? O de alegría, ¿no? O gestos de los demás. Incluso a veces se describe que algunos pueden tener problemas para entender el tono en que se les está hablando. Nosotros sabemos que un mensaje dicho en diferente tonalidad puede enviar, una palabra dicha con diferente tonalidad puede enviar un mensaje, ¿verdad? No es lo mismo que si llegamos tarde a un lugar, alguien nos diga, llegaste tarde. Pues damos por hecho que no está enojado, ¿verdad? A que nos diga, llegaste tarde, entonces ahí sí nos damos cuenta. A estos niños les cuesta trabajo entender eso y muchas veces tienen conflictos
en el ambiente escolar porque no entienden a veces el tono con lo que la maestra está hablando y la maestra puede pensar que se están burlando de ellos. Entonces vemos que hay una serie de problemas que tienen los niños que tienen trastornos de la comunicación social que les pueden traer muchos problemas dentro del ambiente, ya sea de su escuela, ¿verdad? O el ambiente social donde ellos se están desenvolviendo en relación con los otros niños. Incluso muchas veces estos niños, debido a este problema de que no entienden bromas, etcétera, ¿verdad? Pues pueden tener conflictos de bullying en los ambientes escolares, porque los otros niños obviamente se dan cuenta de que algo está pasando con él y pues a veces los niños pues así son y empiezan a hacer bromas fuertes con él, ¿verdad? Muchos niños con trastornos de la comunicación social a veces son confundidos con niños que tienen el trastorno del espectro autista y sobre todo con aquellos que tienen el trastorno del espectro autista de alto rendimiento, que antes conocíamos como los niños con trastornos de Asperger, pero que en la nueva clasificación del DSM-5 del 2013 desapareció ese término y se englobaron a los niños con Asperger dentro de los trastornos del espectro del autismo, ¿verdad? Y serían los que serían autismos grado 1 o de alto rendimiento. Sin embargo, hay niños que tienen autismos que pueden tener manifestaciones dentro de su estructura pragmática del lenguaje como los que acabo de mencionar ahorita en los niños que tienen trastornos de la comunicación social. Pero una forma de diferenciarlos clínicamente, porque no existe ningún marcador periférico, es que los niños con trastornos de la comunicación social no tienen intereses restringidos o repetitivos, ¿verdad? No hacen estereotipias. Estos no hacen ese tipo de movimientos y tampoco los niños que tienen trastornos de la comunicación social tienen trastornos que se denominan de la integración sensorial, que sí tienen los niños con TEA. Por ejemplo, como miedo a ciertos sonidos que tienen los niños con TEA, ¿verdad? Como prender una licuadora, escuchar una aspiradora, un taladro que les dan temor y se tapan los oídos, o a veces dificultad para soportar algunos tipos de texturas de ropas, ¿verdad? Sobre todo etiquetas que quieren que se las quiten, o también a veces cuando caminan no quieren poner sus pies o sus piecitos en ambientes con texturas que pareciera como que les molestan y a veces caminan de puntillitas y en ocasiones también olfatear el alimento antes de comerlo e incluso hacer, ¿verdad? Cuando sienten el olor y no querer comer lo que se les puso en la mesa. Eso los niños que tienen trastornos de la comunicación social pues no lo presentan. Entonces es una manera en que nosotros podemos hacer una diferencia clínica entre un problema y el otro, ¿verdad? Es una división muy pequeña, pero existe. Es posible poder hacer a veces ese diagnóstico diferencial. Por eso a veces uno ve a un niño y le dice, no, pues tiene un trastorno pragmático de la comunicación social, y a veces otro lo ve, pues sí que tiene autismo y se confunden los papás, ¿verdad? Pero no, acabo de hacer aquí una diferencia entre un problema y el otro. Como ven, se trata entonces de un problema que afecta sobre todo las relaciones sociales y que requiere de un diagnóstico e intervención temprana para dotar a los niños y niñas que tengan este problema con estrategias adecuadas para su buen desarrollo personal, para su buen desarrollo académico y para su buen desarrollo social. Todas las investigaciones sugieren que mientras más temprano se inician las intervenciones en los trastornos del desarrollo con los niños o niñas que tengan algún problema del desarrollo, y en este caso de un trastorno de la comunicación social, pues más efectivas van a llegar a ser sus terapias, ya que la plasticidad cerebral es mucho más grande cuando somos más pequeños, ¿verdad? Ya que a medida que cumplimos años, dicha plasticidad se va reduciendo, aunque esta plasticidad no desaparece de nuestro ciclo vital. Nosotros también tenemos capacidad, a pesar de ser adultos, de tener cierta plasticidad cerebral, y eso depende obviamente de cada cerebro y de cada potencial genético que tenga el cerebro, de cada persona, ¿verdad?
Pero de ahí, esta es la importancia de la intervención temprana en los trastornos del desarrollo. Primero que nada, el diagnóstico temprano y la intervención, porque mientras más temprano empecemos una intervención, mejor será el futuro de los niños que tengan este tipo de problemáticas. Bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad y no me queda más que agradecerles el hecho de que puedan escuchar esta pequeña charla y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.